Dice en Juan 12:26. ¿Lo tienes? ¿Lo encontraste? Muy bien. Vamos a leerlo en voz alta, así. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Vamos a repetir de vuelta esta frase. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Amén. ¿Quién dijo esto? Mahoma, Buda, Confucio, un hombre famoso. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. Y Jesús una y otra vez llamaba a los hombres y mujeres a seguirle. Y por otro lado, hombres y mujeres le seguían a él. Y si leemos los evangelios vamos a descubrir que aquellos hombres y mujeres que eran llamados por Jesús o seguían a Jesús, inevitablemente le servían, vivían con él en una comunión, en una intimidad, en una relación estrecha y le servían. Y Jesús añadió en Juan 12:26, si alguno me sirviere, si alguno me siguiere, si alguno viviere conmigo, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Y sabes que una y otra vez Jesús dijo, no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y de hecho en la palabra de Dios se identifica a Jesús con el siervo del Señor. No es una palabra muy común hoy en día, siervo, no es una palabra, digamos, con buena prensa, pareciera que fuera, vinculado a algo negativo. Sirviente tampoco se usa mucho, pero quizás servidor es más claro para nosotros. De hecho, hay un saludo que dices, ¿usted es Guillermo Santos? ¿Servidor? Eso también es un poco del siglo pasado. Hoy en día los servidores que más se conocen son los servidores de Internet. Se cayó el servidor. No hay Internet. Pero sin embargo Jesús es declarado servidor de Dios. Y hay un libro en el Antiguo Testamento que es el libro del profeta Isaías, donde se lo presenta súper requete contra claro a Jesús como el siervo de Jehová, el siervo del Señor. De hecho hay 4 cánticos del siervo. Y hoy quiero invitarte a acompañarme a Isaías 42. Porque la palabra dice que tú sirves a Jesús, tú sigues a Jesús, tú vives con Jesús. ¿Cuántos pueden decir es cierto? A ver, repito. Tú sirves a Jesús, sigues a Jesús, vives con Jesús. Aleluya. ¡Qué regalo tremendo! ¡Qué regalo tremendo! Un día Jesús se nos apareció en nuestra vida, irrumpió en nuestra lucha o en nuestra enfermedad o en nuestra angustia o en nuestro vacío y al conocerlo le hemos comenzado a seguir, le hemos comenzado a amar, le hemos comenzado a servir, hemos comenzado a vivir con Jesús. Y en Isaías capítulo 42 dice el Espíritu Santo acerca del Mesías: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Sabes que en el Evangelio se cumple esta palabra literalmente?
De hecho, Dios dijo cuando Jesús se estaba bautizando en el Jordán, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta palabra que anuncia al Mesías se cumplió perfecta y completamente en Jesús. Por eso Jesús se presentó como el siervo del Señor. Jesús no llegó a la tierra en una nave espacial, tampoco en un portaaviones, ni en un tanque de guerra. Jesús llega y se hace hombre y aparece como un servidor humilde. Él entra en Jerusalén montado sobre un pollino, hijo de asna, no sobre el caballo de los conquistadores, de los generales vencedores. Y él lo dice tan claro: yo he venido a servir. Yo he venido a servir. Y Jesús es el modelo perfecto de lo que significa ser alguien que sirve a Dios, alguien que sigue a Dios, alguien que vive con Dios. Y el profeta Isaías comienza a describir cómo es aquel que sirve a Dios. Y sabes una cosa, que este pasaje habla claramente de Jesús, pero también el libro de Isaías, cuando habla del siervo de Jehová, está hablando de Israel como pueblo. Se aceptan las dos interpretaciones. Así que lo que se dice del siervo del Señor, pensando en Jesús, el Mesías que iba a venir, también se dice de Israel. Dios le habla a Israel y le dice: mi siervo eres tú, mi servidor eres tú. Y sabes que la palabra de Dios dice que nosotros somos servidores capaces y competentes de un nuevo pacto. No un pacto basado en la ley de Moisés, sino un pacto basado en el poder del Espíritu Santo por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. El otro día tuvimos una reunión de varones y qué bien que nos la pasamos. Qué manera de comer, parecía que no había mañana. Digo, esta es la cena de los condenados a muerte, porque estaban comiendo. Yo ofrecía, nadie me decía que no. Bueno, al final algunos sí dijeron, ya está. Ya le salía carne acá por la oreja y dijo: no, ya es suficiente. Pero la pasamos súper bien. Y yo sé que las mujeres también la pasaron súper bien. ¿Qué diferencia realmente entre la reunión de varones y la reunión de mujeres? La principal diferencia es que en la reunión de mujeres eran todas mujeres y en la reunión de varones éramos todos hombres. Ahí está la... ¿Qué pensabas? ¿Que iba a hablar de la decoración de la mesa? También, ¿qué pensabas? ¿Que iba a hablar que las mujeres estuvieron ahí de merienda y nosotros de barbacoa? Estás equivocado. Pero lo pasamos realmente muy, muy bien, gracias al Señor. Y alguien se acercó y me dice: quiero hacerte una pregunta. Sí, ¿qué pasa? No, dice, no sé, que el otro día empecé a decir unas palabras raras. Y hoy, cuando el pastor, pues invitamos al pastor Rubén Zapata, hoy también oraron por mí y también esas palabras me vinieron. Y me puso cara como quien va al doctor y dice: doctor, esto es grave. Y digo: no, mira, es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Él te llena, la señal evidente, física, la primera es que comenzamos a hablar un idioma desconocido para nosotros, un idioma por el cual hablamos misterio, pero es la evidencia de que Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Que Él te ha llenado, te ha sumergido con el Espíritu Santo. Y sabes que cuando la palabra de Dios describe cómo es el que sirve a Dios, está hablando de Jesús y está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de Jesús y está hablando de nosotros. Está hablando de Jesús y está hablando de ti. Porque tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y cuando tú y yo comenzamos nacemos de nuevo, cuando tú y yo comenzamos a tener seguridad de salvación,
nos comenzamos a descubrir una vida nueva. Comenzamos a descubrir, por eso te invitamos a que vengas a crecer una hora antes y te invitamos a que vengas a Vida Cristiana una vida antes y que vengas a la escuela de ministerio, porque ahí descubrimos lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y en la vida, en la nueva vida que el Señor ha puesto en nosotros, en la nueva identidad que Él nos da, somos siervos de Dios. Somos servidores de Dios. Esto es tremendo y no lo servimos con nuestras fuerzas, sino con su espíritu, con su capacidad. Y sabes que la primera cualidad que tiene Jesús y que tiene el pueblo de Dios y que tiene la iglesia y que tenemos nosotros y que tú también tienes, es que tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Señor con nosotros. Tenemos al Señor. ¿Y tener al Señor qué significa? Primero, que Él nos sostiene. Fíjate qué tremendo, dice, yo le sostendré. Yo le sostendré. Segundo, dice, Él es mi escogido. ¿Quién te eligió? El Señor. ¿Quién te apartó? ¿Quién hizo el casting y dijo, tú pasas a la final? El Señor. El Señor. Escogidos por Dios, elegidos por Él. Antes de que nacieses, el Señor te eligió, te escogió, puso sus ojos en ti. Estabas en el vientre de tu madre y el Señor ya tenía planes para tu vida. Y dice también, en quien mi alma tiene contentamiento. Estamos viendo en estos días una película que se ha hecho muy famosa. Hay una canción muy famosa. Dice, yo solo puedo imaginar, I can only imagine. Y en esa película se muestra ¿qué sucede cuando un niño tiene un padre que es prácticamente un monstruo? Un auténtico monstruo, ¿no? Él lo dice y luego vemos cómo Jesús interviene ahí, ¿no? Esa es la buena noticia. Pero una de las cosas que hacía este padre era demoler, destruir cualquier sentimiento de hacer las cosas bien. Esos padres dicen, todo lo haces mal. Pero nuestro Padre del cielo dice, en quien mi alma tiene contentamiento. El Padre declaró de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Estoy feliz, estoy contento con Él. Y sabes que tener al Señor es tener un Padre contento contigo. Un Padre que se complace y lo dice a viva voz. Así que tener al Señor es que Él te sostiene, Él te ha elegido, Él está contento contigo. Y la muestra más evidente es que Él ha puesto sobre ti su espíritu. Si quisiéramos una prueba del amor de Dios, podríamos decir, Jesucristo murió por mí en la cruz. ¿Qué prueba más grande? Pero la segunda prueba tan grande es que su espíritu está sobre mí. Hablar en lenguas es la señal de que he sido sumergido, es la evidencia, es para que tú y yo nos demos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta. Esto es como llevar perfume. Cuando tú te perfumas, no sientes tu perfume, pero los demás sí que sienten tu perfume. Y cuando no te bañas, tampoco te das cuenta que no te bañas, pero los demás se enteran de que no te bañas. Porque no nos damos cuenta de lo que somos, no nos damos cuenta de lo que tenemos. Pero la primera cualidad, la primera característica del que sirve a Jesús es que tiene al Señor. Y esto lo repito porque alguien dijo, podrían sacarme todo lo que tengo, pero no pueden quitar al Señor de mi vida.
Nadie puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Uno de los pastores más famosos ha dicho, la posesión material más valiosa que yo tengo es la Biblia. ¿Por qué? Porque yo puedo perderlo todo, pero no puedo perder al Dios que tengo en mí. Y el Dios que tengo en mí es la fuente de todo. Es la fuente de todo. Y sabes que servir a Dios significa tenerlo a Él primero. Tenerlo a Él primero. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento esa expresión siervo de Jehová se aplicaba a personas que cumplían un servicio importante? Personas que hacían algo realmente destacado. Por ejemplo, Moisés o Josué o David o los profetas. Era una característica que se aplicaba a personas que hacían una tarea realmente trascendente, realmente importante. Pero también Isaías 40 en adelante se aplica al pueblo de Dios. Y para Dios su pueblo es realmente importante. Para Dios su pueblo hace una tarea importante. Para Dios su pueblo es su servidor. Seréis un pueblo, un reino de sacerdotes y de gente santa, gente apartada para Él. Así que ser cristiano significa servir a Dios, ser un servidor de Dios. Y sabes que esta tarea, imposible hacerla con nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor dice, he puesto sobre Él mi espíritu. He puesto sobre Él mi espíritu. Porque no es con fuerza, acá lo tenemos, no es con ejército, es con su espíritu, con su espíritu. Es Él en nosotros. Servir a Dios no es una tarea solitaria por definición. Cualquiera que quiera asumir que es un siervo de Dios, verá que no está solo. Primero, porque Dios está con él. Segundo, porque hay un pueblo que le sirve a Dios. Servir a Dios es trabajar en equipo con el Espíritu Santo y con la iglesia. Y sabes que Jesús personificó, Jesús ejemplificó. Ahora, sin embargo, cuando Dios quiere definir, bueno, porque alguien, no sé si alguna vez te preguntaste, ¿y yo para qué sirvo? ¿Yo para qué sirvo? Esto es para que no me pierda. Yo no sé quién ha dejado los imperdibles. Qué bendición la decoración, ¿no? ¿Ah? No digo, quizás es un mensaje profético, no te pierdas. Y sabes que a veces uno se pregunta, ¿para qué sirvo? No sé si alguna vez te preguntaste, ¿y yo para qué sirvo realmente, no? Y hay que descubrir para qué sirves, ¿eh? Hay que descubrir. Muchas veces tú dices, bueno, ¿yo para qué sirvo? Bueno, por los frutos se conoce el árbol y es importante descubrir el don que Dios te ha dado a ti, que no es el que me ha dado a mí, porque tú vas a servir conforme a esa capacidad que Dios te da, que no es la mía. Y sin embargo el Señor dice que he puesto sobre Él mi espíritu y entonces dice, Él traerá justicia a las naciones. Y entonces el profeta dice, mi siervo va a hacer algo, va a traer justicia. Esta palabra justicia es lo mismo que derecho. Sacar el derecho. Y de hecho, ¿sabes que una definición de justicia es aplicar el derecho? Cuando se aplica el derecho, se hace justicia. ¿No? ¿De acuerdo? Cuando tú vas a la justicia, lo que hace el juez es usar el derecho. Dice, bueno, ¿qué dice la ley? Y aplican la ley. Hacer justicia tiene que ver con la aplicación de una ley. Y traer justicia de Dios significa aplicar la palabra de Dios, la ley de Dios, en medio de las naciones. Y no hace falta ser teólogo, ni sociólogo, ni antropólogo para darnos cuenta que si hay algo que abunda en medio de las naciones es la injusticia.
la injusticia, la aplicación de cosas, de principios que no son de Dios, inclusive elevados a la categoría de ley, pero son contrarios al derecho divino, al derecho de Dios. Y todos nosotros conocemos la injusticia muy de cerca, porque todos hemos sufrido la injusticia, pero también todos le hemos hecho sufrir nuestra injusticia a otro. Porque la injusticia no está solamente en el mundo, está también en nuestra propia naturaleza. Por eso la palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia justicia, no confíes en ti mismo. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda ni siquiera uno. Y cuando yo intento hacer lo que a mí me parece bien, resulto injusto, porque yo soy injusto. Pero qué bueno que vino Jesús para traernos la justicia de Dios a nuestra vida. Qué bueno que vino Jesús para justificarnos. Qué bueno que vino Jesús para decirnos que el Padre ha juzgado tu pecado y el mío y ahora somos inocentes delante de Dios. Somos justificados delante de Dios. Hemos sido perdonados delante de Dios. Ahora somos justicia de Dios en Él. Ahora somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Y esto que tú y yo, porque no sé si alguna vez pensaste que podrías morirte hoy. Bueno, no te obsesiones con la idea, pero podrías morirte hoy. Y la pregunta del millón es, ¿a dónde vas? No me digas al tanatorio, porque ahí va a ir el envase. ¿Dónde vas tú? Y hay solamente dos lugares donde uno puede ir. O uno va al cielo, a la presencia de Dios, como le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, o uno va a la condenación eterna. Hay dos lugares. ¿Y dónde vas tú? ¿Dónde voy yo? Y Jesús ha venido para que tengamos esa seguridad de salvación. Esa seguridad de que si me tocara morir en este instante, aparezco en la presencia de Dios. Aparezco con Jesús en el paraíso. Aparezco con Él para toda la eternidad. Y esa seguridad de salvación es lo primero que debemos recibir. Y si todavía no la has recibido, hoy voy a orar por esto. Porque de nada te valdría venir a la iglesia, cantar, alabar, ofrendar, diezmar, servir, si no estás seguro de que te vas al cielo. ¿Para qué vale todo eso? Y lo primero que Jesús nos regala es eso. Pero el regalo de la salvación proviene de que en la cruz Dios hizo justicia. En la cruz Dios juzgó y castigó tus delitos, mis pecados, tus ofensas, mis maldades. Y allí pagó con la muerte por ti y por mí, para que por la fe en Él podamos ser salvos, podamos ser libres, podamos tener esperanza, podamos tener vida eterna. Así que el que sirve a Jesús tiene al Espíritu para traer justicia. Y traer justicia no significa convertirse en el vengador enmascarado, en Daredevil o en la Mujer Maravilla, o en algunos de los superhéroes de la Liga de la Justicia, porque quiero decirte, lamento por Marvel y Company, que esa Liga de Justicia no es justicia de Dios, es justicia humana. Claro, te gustaría ser Iron Man, te gustaría ser el Hombre Araña, te gustaría ser Batman o ser Superman, pero eso es muy humano. No es la justicia de Dios, eso es la justicia del hombre. Y la justicia del hombre lo que intenta limpiar se mancha. Por eso vas a ver que los vengadores enmascarados o a cara descubierta cometen casi las mismas maldades que aquellos a los cuales ellos persiguen. Y se convierten cada vez más en gente que está fuera de la ley. Pero el que sirve al Señor tiene al Espíritu para traer justicia de Dios a la tierra. Para traer la justicia de Dios a las naciones, a todas las personas. Y dice en el verso 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Lo ves en tu Biblia? ¿Lo ves en tu móvil? ¿Lo estás mirando? Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Podría decirte que la justicia
da por efecto que las cosas sean como Dios quiere. Y yo no sé si alguna vez te has reparado a mirar cuántas cosas no son como Dios quiere. No sé. Hay así. Tú echas un vistazo nomás y si lees las noticias, uno dice, Dios mío, parece que cada día es como un concurso de maldades. Las noticias cada vez muestran maldades más grandes, maldades más absurdas, maldades más bizarras, más abyectas, más... Me están saliendo palabras que nunca uso, pero es que parece que tú lees la noticia y dices, pero Dios mío, leí una maldad, esta supera la perversidad, el daño. Y realmente uno piensa cómo traer justicia. Y yo sé que a más de uno se nos ha ocurrido, habría que, como me dijo una vez, meterle candela a todos. Ese tipo así Pero sabes que el siervo del Señor, el que le sirve al Señor, Jesús, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, no usa esos métodos. Dice, no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. Y alguno diría, ¿cómo es esto? Porque yo sé que Jesús predicó sobre un monte. Y yo sé que Jesús predicó desde la playa. Y yo he comprobado en mis propias carnes que predicar en la playa hay que tener buena voz. Hicimos un bautismo hace 2-3 años y yo decía, bueno, dicen los libros que Jesús hablaba desde la barca porque no solamente la multitud no lo podía apretar, sino que las olas hacían como un efecto acústico y la voz de Jesús se oía en la playa. Y con esa confianza hicimos un bautismo ahí en la playa. No me escuchaba nadie, quedé afónico. Eso de que ese día las olas no estaban funcionando bien. Así que para hacerte oír en la playa hay que levantar la voz bastante. Y entonces, ¿cómo es esto que dice? No gritará, no hará oír su voz, no la hará oír en las calles. Bueno, lo que significa no gritará es muy fácil, yo te lo voy a explicar. ¿Qué pasa cuando tú discutes con alguien? Empieza a levantar la voz. De hecho, los programas de televisión es quién grita más. De verdad, todos esos paneles que se forman, vas a ver que empieza, uno grita, el otro grita más, y al final no se entiende nada, y todo el mundo. Y cuando no tienen razón, gritan más todavía. Y la palabra de Dios dice que Jesús no tenía necesidad de gritar para hacerse oír. Y también dice que no alzaba él la voz, no la hacía oír, no se autopromovía de ninguna manera. Hoy en día hay sistemas de autopromoción, de propaganda, de publicidad. Jesús no usaba sus propias fuerzas ni su propia, por eso no se autopromovía. Dice que por medio de la verdad traía justicia. La forma de lograr justicia no era a través del poder político. No era a través del poder militar, no era a través de la propaganda religiosa, no era a través de conseguir una posición de poder, no era estableciendo una tiranía. De hecho, aún Israel, la nación de Israel, no impone la Torá. Israel no tiene como plan imponer la Torá a nivel mundial. El Islam sí. Pretenden, el extremo de todo esto es la yihad, la guerra para lograr que se sometan a Mahoma y Alá. El cristianismo en sus épocas más apartadas y oscuras encaró guerras para imponer la fe de Cristo. Usó la espada en vez de la cruz. Craso error. Porque el que sirve a Dios no usa la espada. Usa la verdad. La verdad. Pablo decía en 2 Corintios 13:8, nada podemos contra la verdad. Nada podemos contra la verdad.
sino por la verdad. Por la verdad. Jesús cuando oró en Juan 17 dijo, Padre, santifícalos. ¿Cómo cuesta santificar a un creyente, no? No sé si alguna vez has tratado de santificarte. ¿Nunca has tratado de santificarte? Es como apretarte las espinillas. Es como querer bajar de peso. Qué duro, qué difícil es cambiarnos a nosotros mismos. Hacernos mejores. Y ni intentes cambiar a tu vecino. ¿Vas perdido? Bueno, hay personas que se entusiasman con la idea de yo te voy a sacar bueno. Pero no pueden. Por eso Jesús dijo, Señor, si hay que santificar a un hijo tuyo, santifícalos tú y hazlo con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y de hecho que tú y yo podemos ser santificados, podemos ser limpiados de nuestro pecado, de nuestros vicios, de nuestras manías, de nuestras manias. Podemos ser depurados, purificados, refinados como el oro y plata, porque Dios es un Dios que santifica. Y cuando Dios santifica, lo hace a través de la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, que es la verdad. ¡Aleluya! Sí, dar un aplauso. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Tú y yo no tenemos que abandonar, ¿no? Yo soy así. Otros que dicen, el mundo me hizo así. No tenemos que resignarnos a ser como siempre hemos sido, porque tenemos un Dios que no solamente nos dio un nuevo nacimiento, sino que nos santifica. Cuando me convertí, la iglesia en la cual yo me comencé a congregar entendía muy bien el tema de la salvación. Comprendían bien de que en Jesús teníamos el perdón de pecados y teníamos la liberación de toda opresión del diablo. Y eso producía que si alguien se sentía mal, le decían, ora a Dios, lo cual es excelente, orar a Dios, es fantástico. Pero si la persona seguía diciendo, pero me siento mal todavía, entonces le decían, ayuna. Está bien ayunar y es bueno buscar a Dios en ayuno. Es una costumbre de cualquier cristiano, un hábito. Pero la persona seguía sintiéndose medio mal, ahí no daba. Y entonces le decían, bueno, tienes que reprender al diablo, ese es Satanás que te está ahí. Y la persona ahí se quedaba afónica reprendiendo a Satanás. Se quedaba ahí, se desganitaba, decía, sigo mal. Y entonces le decían, pues tú no has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es cierto que un encuentro personal con Jesucristo cambia la vida. Y si hay alguien que no ha cambiado en absoluto su manera de vivir, debiera meditar si realmente se ha encontrado con Jesucristo. Pero todavía puedes encontrarte con Jesucristo, no pierdas la esperanza. Pero estoy hablando de personas que habían visto grandes cambios en su vida, por haberse encontrado con Jesucristo, por nacer nuevo, pero empezaban a pelear con algunos rastros del pasado, con algunas mañas, con algunas características de su carácter, y no salían. Entonces el Señor nos comenzó a descubrir lo que es la santificación. Eres salvo, pero entraste en un proceso de santificación, donde vas siendo librado de la carne y del pecado y vas siendo transformado a imagen y semejanza de Jesús. Y ese proceso maravilloso, solamente Dios lo puede hacer por la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, por eso leer la Biblia es dejar que el Señor nos santifique, nos purifique. Y sabes que a la hora de traer justicia a las naciones, el Señor dice, voy a usar la verdad. Señor, yo usaría un ejército, pues yo voy a usar la verdad. Señor, yo usaría la correa. Con la correa vas a ver cómo se enderezan. Con la correa no se enderezan. La verdad santifica. La verdad trae justicia. Porque, ¿sabes una cosa?
la palabra de Dios es verdad, pero Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. La verdad. Y la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. La verdad de Dios nos hace libres. Hay gente que es muy sincera a la hora de pecar. Hay gente que a la hora de contarte las maldades que hace no se corta ni un pelo. Ellos son capaces de hablar con desparpajo de todas sus fechorías y delitos. Eso no, te están contando una verdad con minúscula. Eso no cambia a nadie, al contrario, incitan a otro. Dice, pues mira, si te ha hecho esto, oye, me estás dando buenas ideas, ¿eh? Alguno dice que el que va a la cárcel entra en la universidad del delito. Porque ¿cómo robaste? No, yo robé así. Ay, no se me había ocurrido nunca ese sistema. Ahora cuando salga lo voy a poner en práctica. Pero la verdad de Dios, la palabra de Dios, Jesús, que es la palabra hecha hombre, sí que santifica, sí que trae libertad, sí que convierte el alma, sí que pone luz en las tinieblas, sí que nos lleva a otro nivel. Por medio de la verdad traerá justicia. Así que si tú y yo creemos, aceptamos, comprendemos que servimos a Dios, seguimos a Jesús, vivimos con Él, estamos llamados a traer justicia, pero por medio de la verdad. ¿Qué verdad? La palabra de Dios. ¿Qué verdad? Jesús. Amén, amén y amén. Y dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Una caña que está cascada es más fácil de romper. No sé si alguna vez intentaste romper una caña. Son muy duras. Esos palitos de bambú que parecen, tú haces así, se doblan y no lo partes. Pero cuando está cascada resulta fácil de romper. Y la caña cascada, el pábilo que humea, el pábilo, ¿saben lo que es el pábilo? El pábilo es la mecha. Las lámparas tenían aceite y como una mecha de lino, ¿sí? Como las velas. Eso es el pábilo. No como, ¿qué pábilo querés tú? No, eso no es así. El pábilo que humea es el pábilo que ya está muy carbonizado y no cuesta nada apagarlo porque está tan carbonizado y nos habla de una vida que está cascada, de una vida de un pueblo que ya está en las últimas, que estábamos medio moribundo. Nos habla de personas que ya están al borde del abismo, que basta un empujoncito para que se caigan. Alguien que está a punto de ser destruido. El pábilo que humea y la caña cascada. Es alguien que está en el suelo y es tan fácil pegarle. Es un árbol caído. Es tan fácil hacer leña de un árbol caído. Sin embargo, el que sirve al Señor no es un leñador. El que sirve al Señor es un reparador. Repara la caña cascada y el pábilo que humea le da un poco más de aceite para que vuelva a alumbrar. Jesús vino a restaurar, Jesús vino a sanar, Jesús vino a levantar, Jesús vino a sanar al quebrantado de corazón, Jesús vino a dar luz a los que estaban en tinieblas. Por eso, hermanos, el que sirve a Jesús usa la verdad para traer justicia. Y a veces tú dices, pero yo hablo la verdad y no me hacen caso. Bueno, no te preocupes. La tarea de la luz es alumbrar. Si el otro quiere abrir los ojos o no, ya es otra historia. Pero ¿de qué vale abrir los ojos si no hay luz? ¿Sabes que cuando abres los ojos en la oscuridad te da lo mismo porque no ves nada? Pero cuando hay luz y abres los ojos, entonces sabes a dónde tienes que ir. Y sabes una cosa, si hay cosas de tu vida que quieres cambiar, porque realmente hay cosas de tu vida que tienen que cambiar, Si hay cosas a nuestro alrededor que tienen que cambiar, porque de verdad te digo que alrededor nuestro hay muchas cosas que tienen que cambiar.
Tiene que haber justicia de Dios. Las cosas no funcionan como Dios quiere. Pero la forma de sacar a luz la justicia, la forma de establecer el derecho, la forma en que esas cosas cambien, es por medio de la verdad. Por medio de la verdad. Por medio de la palabra de Dios. Por medio de Jesús. Por medio del Espíritu Santo. No por tus fuerzas. No por nuestras fuerzas. ¿Sabes? Hay un estudio hecho de la obra de los misioneros protestantes en el mundo. Y los sociólogos han descubierto que hay una correlación entre la presencia de misioneros protestantes y cambios en la sociedad. Por ejemplo, países donde no había educación, comenzó a haber educación. Países donde se quemaba a una mujer por quedarse viuda, o países donde se vendaban los pies de las niñas para que queden pequeñitos, provocando tremendos dolores y problemas de crecimiento. Y han descubierto una correlación donde el Evangelio ha estado, la sociedad ha cambiado para mejor. Porque el Evangelio alumbra. El Evangelio alumbra. Y sin ningún tipo de mérito por nuestra parte, quiero decirte que la iglesia, la presencia de la iglesia en nuestro pueblo permite que Dios bendiga a nuestro pueblo. La oración de la iglesia, la declaración de la iglesia permite que Dios bendiga. Y creo que tenemos el pueblo tan hermoso que tenemos porque el favor de Dios está sobre Estepona. No el mérito del hombre, no es mérito nuestro, no es mérito del hombre. Es que Dios ha alumbrado. ¿Y cómo ocurre eso? Porque hablamos la palabra de Dios, porque predicamos la palabra de Dios. Tú quizás crees que cuando hablas la palabra de Dios, esa palabra se la lleva el viento. No se la lleva el viento. La usa el Espíritu Santo para traer cambios. Dice, por la boca de los impíos, la ciudad es trastornada. ¿Sabes que cuando la gente habla mal, trastorna todo? Pero por la bendición de los rectos, la ciudad es levantada. Cuando los hijos y las hijas de Dios hablamos la palabra de Dios y entre otras cosas bendecimos el lugar, la ciudad es levantada. Por medio de la verdad se trae justicia. Quiero terminar diciéndote en Isaías 42:4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. ¿Sabes que el apóstol Pablo, que se encontró con Jesús, él cuenta su encuentro con Jesús en Hechos capítulo 26, 15 en adelante, y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, librándote de los gentiles, a quienes ahora yo te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y dice el apóstol Pablo, verso 22, habiendo obtenido la ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¿Y sabes una cosa? Que el que sirve al Señor persevera. El que sirve al Señor persevera. Una de las cualidades de Jesús es que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Una de las cualidades del Espíritu Santo es el amor, y una de las cualidades del amor es la paciencia, la templanza, la benignidad, la mansedumbre, la fe, y todas estas cualidades son de larga duración. De larga duración. Y sabes que una de las mejores cualidades de Jesús es que Él fue hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Y una cualidad que tiene el que sirve a Jesús es que persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. ¿Sabes?
no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. ¿Y sabes que esta palabra costas a qué se refiere? A los países del Mediterráneo. Y la ley de Dios ha llegado a las costas del Mediterráneo. Y ahora la ley va a salir de las costas del Mediterráneo para las naciones. Pero ¿sabes? Una de las cualidades que tiene la carne es que es inconstante. El que duda es inconstante. Hoy cree, mañana no cree, hoy se apunta, mañana se desapunta, hoy empieza, mañana termina. Pero el Espíritu Santo te hace ser perseverante. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Quizás estás medio muerto, quizás estás humeando como el pábilo, quizás estás cascado por todos lados, pero tú sigues ahí porque el Señor te hace perseverante hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Qué bueno es empezar un negocio, mucho mejor es terminarlo. Qué bueno es ser salvo, mucho mejor es llegar al cielo. Qué bueno es empezar el bachillerato, mejor es terminarlo. Qué bueno empezar a tomar clases de carné, mejor es que las termines de una vez. Aleluya. Qué bueno es empezar una reforma en casa, mejor es terminar la reforma. Cuelga ese cuadro que no está, que quedó ahí a medio camino. ¿Sabes? Termina diciendo el Señor en 42:6 de Isaías, yo el Señor te he llamado en justicia, yo te sostendré por la mano, yo te guardaré. Yo te he llamado, ¿cuántos creen que el Señor los ha llamado? Yo te sostendré en las que vengan, porque cuando el Señor te llama, prepárate, va a haber sangoloteo, va a haber problema, no es que ahora el Señor me llama y voy, es no una escalera al éxito, voy catapultado al éxito, no, el que sirve al Señor es llamado por Dios, pero luego viene el cuerpo a cuerpo. Viene una cosa es ver partidos, como dijo alguien que dice un argentino cuando gana el mundial. ¿Qué hace? Apaga la PlayStation y se va. Es fácil ganar partidos por PlayStation. Otra cosa es correr en el campo para ganar. Es fácil hablar de, sí, porque el ministerio, que esto, que lo otro, que te pinque, te pego, chicha. Otra cosa es servir. Otra cosa es hacer kilómetros. Otra cosa es hacer horas de vuelo. Es fácil hablar, no, cuando me case, que te pinque, esto, que lo... Otra cosa es casarte. Ay, cuando tenga hijos, yo sí, y las fotos, y otra cosa es tener a la criatura y que llore y llore y llore. Y uno dice, ¿dónde está el botón para apagarlo? ¿Dónde está para mutear al bebé? Si hubiera un botoncito para mutearlo en silencio como el móvil. Sí, es muy fácil. No, porque la cosa, la iglesia, esto, otra cosa es hacer iglesia. Pero, ¿sabes una cosa? Que el Señor te sostendrá. Aleluya. Y te guardará, porque cuando entras a jugar en la liga, ahí los nenes no van con rosas en la mano. Ahí, a medida que te metes en el Señor, empieza la guerra espiritual, la lucha espiritual. Hay gente que te empieza a tener rabia simplemente porque no eres como ellos y te tiene más rabia si empiezas a decir no porque Jesús. Y a medida que predicamos a Jesús, hay personas que se enritan. Se enritan. Y el diablo se enrita más. No porque no estamos en Disneylandia. Porque estar y alumbrar y por medio de la verdad traer justicia significa peligros y problemas y acechanzas. Y si el diablo pudiera merendarnos, te aseguro que ya lo hubiera hecho hace rato. Pero el Señor nos guarda. El Señor que te llamó, te sostiene y te guarda. Te llama, te sostiene, te protege. Y te
te pone por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Te pone como una señal de lo que Él es capaz de hacer al que le cree en Él. Ser un pacto al pueblo significa, mira, entrego a mi hijo para que tengáis una seguridad de lo que soy capaz de hacer. Porque como Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, así resucitará a todos los que creen en Jesucristo. ¡Aleluya! Como Dios usó a Jesús de Nazaret, así ha de usarte a ti. Por eso Jesús es el pacto, es la prueba, es la comprobación. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y es cierto, querido, querida, que tenemos que ser fáciles para reconocer el pecado. Tenemos que saber decir perdón, que bestia, que animal, que depravado. Y yo lo digo, no he pecado más en mi vida porque me faltaron oportunidades. Sí. No he sido más malo de lo que he sido porque no se dieron las circunstancias propicias, pero yo podría haber sido mucho más malo de lo que he sido. Si el Señor no me hubiera salvado. Y hermanos, mi carne no ha cambiado. Sigo teniendo la misma carne desgraciada, corrompida, podrida de siempre. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y esto es la realidad, esto es la verdad. Y el que te cuente otra, te está mintiendo alevosamente. Pero también es cierto que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Porque nos hemos vestido de un solo y nuevo hombre que está creado a imagen y semejanza de la verdad, a imagen de Jesucristo. Y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que el que sirve a Jesús alumbra a otros para traer justicia a la vida de otros. Y yo que nací en pecado y viví en pecado y mi deporte era pecar, mi oficio, mi profesión, mi meta, mi propósito siempre estaba ligado al pecado. De pronto, por la justicia de Dios en la cruz, mis pecados han sido perdonados, mi naturaleza carnal ha sido crucificada y ahora soy nueva criatura y puedo vivir una vida nueva sin relación con el pecado. Puedo ser semejante a Jesús, puedo crecer a semejanza a Jesús, puedo esperar hacer las mismas obras que Jesús. La justicia ha llegado a mi vida y como ha llegado a mi vida, va a llegar a la vida de otros y quizás va a ser más rápido con otros que conmigo. El que sirve a Jesús dice para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y saques de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y sabes que servimos para alumbrar. Y la luz abre la puerta de la cárcel. La luz trae la esperanza. La luz trae una buena noticia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque cuando predicamos el Evangelio, la justicia de Dios llega. Y cuando llega la justicia, ocurren los cambios. Ocurren los cambios. Las personas son salvas. Las personas son libres. Las personas nacen de nuevo. Las personas pueden cambiar. Así que si tú sirves a Jesús, sigues a Jesús, vives con Jesús. Y si quieres quedarte de todo esto que he dicho con algo, esto es lo que me gustaría que te quedes. Esta frase: sirvo a Jesús, sigo a Jesús, vivo con Jesús. Y si la quieres decir en otro sentido, vivo con Jesús, sigo a Jesús, sirvo a Jesús.
Y es imposible estar con Jesús sin seguirle. Y es imposible seguirle sin servirle. Y es imposible servirle sin seguirle y sin vivir con Él. Las tres cosas van juntas. Y mi regalo de hoy para ti de parte del Señor es: tú sirves a Jesús, sigues a Jesús, tú vives con Jesús. Y no dejes que te mientan. Ni tu mente, ni la mente de otro, ni tus hechos, ni los hechos de otro. Aleluya. Señor, en esta tarde queremos darte tantas gracias por tu palabra, Señor. Y en este día queremos levantar nuestras manos y adorarte. Quiero invitar a ponerte de pie y que levantes tus manos y adores al Señor por un momento. Adora al que vive, adora al que te ha dado la vida. Adora al que te ha llamado a seguirle. Adora al que te ha llamado a servirle. Adora al que ha hecho de ti una nueva criatura. Adora al Dios que ha hecho lo imposible posible. Hoy, cualquiera de los que estamos aquí podemos decir: yo sirvo a Jesús, sigo a Jesús, vivo con Jesús. Cualquiera de los que estamos aquí podemos decir: vivo con Jesús, sigo a Jesús, sirvo a Jesús. Cualquiera de los que oyen esta palabra recibe la libertad para creer en Jesús y, creyendo en Él, alcanzar justicia. Y la justicia de Dios en la cruz de Cristo ha sido crucificar nuestro viejo hombre con todas sus pasiones y deseos. Ha sido pagar por los delitos cometidos. Ha sido morir para que muramos a una vieja vida. Ha sido resucitar para nacer de nuevo. Para vestirnos de un solo y nuevo hombre. En esta mañana adóralo por un momento, adóralo. Dale las gracias. Abre el regalo de Dios que hay para ti en esta mañana. Que su presencia inunde tu vida. Su amor, su misericordia nos llene. Porque Él está aquí. Quizás llegaste a este lugar sintiéndote indiferente, insensible. Quizás llegaste hoy desconcertado. ¿Qué me está pasando? Quizás llegaste sin saber muy bien lo que Dios quiere de tu vida. Pero al estar en su presencia, al adorarle, al alabarle, al oír su palabra, tú y yo podemos saber de quién somos y a quién servimos. Y tú y yo podemos saber para qué estamos. Quizás las injusticias te han golpeado y han quebrado tu corazón. Quizás las tinieblas han oscurecido tu vida. Quizás la unción del Espíritu Santo te está faltando. Quizás alguien hoy está como una vela a punto de apagarse, como una caña a punto de romperse. Pero mira, Jesús está aquí contigo. Jesús está dentro tuyo como poderoso gigante. Él ha puesto su espíritu dentro de ti. El Dios de gloria está contigo. Aleluya. Él te ha elegido, Él te ha escogido. Él se agrada de sus hijos y sus hijas. Él te sostiene.
Él tiene un propósito para tu vida, que es traer justicia a las naciones. Él te ha hecho luz para que alumbres tinieblas. Él te hace victorioso, vencedor. Tú le sirves, tú le sigues, tú vives con Jesús. Él te edifica. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre tu vida. Usa la verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. El Espíritu es de verdad. Sirves en el Espíritu. No sirves en tu carácter. No sirves en tus talentos. No sirves en tus recursos. Sirves en el Espíritu. El Espíritu usa tus recursos o tu talento o aún tu carácter, pero no es con tu capacidad. No depende de nuestras fuerzas. Es el Señor. Es su verdad la que prevalece. No desmayes. No pienses en detenerte. No digas, me tomaré un tiempo. No pienses en mirar atrás. No te quedes a un costado del camino. Sé de los que perseveran en guardar la palabra. Sé de los que perseveran en el bien hacer. Sé de los que perseveran y esperan con paciencia hasta conseguir, hasta alcanzar las promesas, hasta ver la salvación, hasta ver la justicia. Tú eres luz del mundo. Tú eres luz en las tinieblas. Y tu luz alcanza para que abras los ojos de los que hoy no ven, para que saques de la cárcel a los que están presos, oprimidos, encarcelados, para que saques de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El Señor está contigo. Y Él ha dispuesto que personas sean salvas a través tuyo. Personas sean sanas a través tuyo. Personas sean libres a través tuyo. Porque tal como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Y porque tenemos esta esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. Levántate, resplandece. Ha venido tu luz. La gloria de Dios está sobre tu vida. Es cierto que las tinieblas van a cubrir las naciones, pero las personas van a ver la luz de Jesús en tu vida. Su Espíritu a través tuyo resplandecerá. Y te gozarás y te alegrarás. Y dirás, pero ¿quién me está mandando tantas personas para hablar conmigo? Levanta tus manos y adóralo. Adora al que vive, adora al que reina. Adora al que está contigo, adora al que te tomó de la mano derecha, al que te guía según su consejo. Adora al que vive, al que te defiende, al que pelea tus batallas y al que te da la victoria. Podrás caer, pero te levantarás. Vendrán contra ti, pero huirán de ti, porque el Señor tu Dios está de tu lado, porque Él defiende a su iglesia. Aleluya. Bendito Dios y Rey, te damos las gracias, te damos la gloria. Dale las gracias al Señor. Dale las gracias. Hemos venido para adorarle, para darle gloria. Hemos venido para poner delante de Él nuestras necesidades. Hemos venido para oír su palabra. Eres nuestra herencia,
más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús fue tus caminos y andaremos en